Una duda básica pero recurrente en macros es hallar la primer fila vacía en un rango para poder ingresar registros. Supongamos que queremos ingresar datos en esta tabla sencilla. La idea es hallar la primer celda vacía desde abajo para ingresar los nuevos registros. Vamos a insertar una forma para asignarle la macro. Por cuestiones didácticas, vamos a cambiarle el nombre a la hoja. Le pondremos productos, por ejemplo. La macro hará esto. Primero nos situaremos en la última celda de la columna B, o sea código. Noten que Excel tiene 1.048.576 filas. Luego presionamos la tecla en, y luego flecha arriba. Al hacer esto, el cursor se va a situar en la primer celda con datos que encuentre. Ahora vamos a hacerlo en la macro. Damos clic derecho sobre la forma, y seleccionamos Asignar macro. Damos clic en Nuevo, y aquí es donde vamos a escribir el código. Primero hacemos referencia a la hoja. Anteriormente le habíamos cambiado el nombre a productos, ese nombre se encuentra referenciado aquí entre paréntesis, pero el que vamos a utilizar en el código, es este de aquí, hoja 1. Escribimos hoja 1, punto, y se despliegan las propiedades automáticamente, vamos a indicarle mediante la propiedad range, la última celda de la columna B en este caso. Entre paréntesis, tendríamos que colocar la dirección de la última celda de la columna B, o sea, B1048576, pero ese número se encuentra dentro de la propiedad count del objeto rows, así que concatenamos B y rows.count. Luego ponemos nuevamente punto, y seleccionamos en, y entre paréntesis ponemos flecha arriba, que viene siendo XLA. Aquí tendría que seguir escribiendo el código hacia la derecha, pero para que se visualice mejor, voy a colocar un espacio y guión bajo para que me permita seguir escribiendo una línea más abajo. Ahora, vamos a colocar punto select, para que nos seleccione la celda con dato. La macro ya selecciona la primer celda con dato, ahora solo vamos a desplazar la referencia a una celda hacia abajo para que seleccione la primer celda vacía. Entonces, borramos select, y para desplazarnos ponemos offset. Dentro del paréntesis le indicamos que nos desplazaremos una fila hacia abajo y 0 columnas, y nuevamente ponemos punto select, para que nos seleccione la celda. De esta manera, conseguimos seleccionar la primer celda vacía. Aquí, en lugar de select, podemos asignarle un valor a esa celda desde el código, por ejemplo 1. Podemos asignarle también un código consecutivo, solo buscamos el valor máximo de la columna B, y le sumamos 1 con una simple fórmula. Hecho esto, copiamos solamente la fórmula sin el igual, es lo único que necesitamos en VBA. Aquí tenemos que pegar la fórmula, pero no directamente, sino, dentro de corchetes, y hay que cambiar el nombre de las funciones a su versión en inglés. En este caso, Max se queda así como está. Ejecutamos y vemos los correlativos incrementarse al presionar el botón. Pero ¿qué pasa si movemos el rango? Como el código está basado en la columna B, va a seguir colocando los correlativos allí, y se tendría que modificar el código manualmente. Habría que modificar las referencias de columna. En este caso, en lugar de B, tendríamos que cambiarle a E para que funcione correctamente. Ahora sí funciona, pero para evitar este caso, vamos con la segunda manera de obtener la celda vacía. Primero, tenemos que convertir el rango a tabla. Presionamos Control T, y marcamos que la tabla tiene encabezados. Para ver el nombre de la tabla, hacemos clic en cualquier celda dentro de la tabla, luego en la pestaña Diseño, y a la izquierda encontraremos el nombre de la tabla. Vamos a referenciar una vez más a la columna B en la macro, para ver qué sucede al aplicar este método a una tabla. Como se darán cuenta, está colocando los correlativos fuera de la tabla.
Si nos posicionamos en la última celda de la columna B y luego presionamos la tecla en y flecha arriba, vemos que el cursor se detiene en la primer celda de la tabla que encuentre, esté o no con dato, y al desplazarnos una celda hacia abajo, ya nos quedamos fuera de la tabla. Se puede validar con una condición sí, pero no será tema de este video. Vamos a eliminar todo el código excepto el max, le pongo un apóstrofe para ponerlo como comentario, y vamos con el segundo método. Para hacer referencia a una tabla dentro de la macro, podemos usar el objeto range, dentro de paréntesis y comillas dobles, colocamos el nombre de la tabla, en este caso, es la tabla 1. Luego ponemos punto y seleccionamos de las opciones el objeto listObject, sin esto, no reconocería a la tabla como un objeto. Hasta allí, ya estamos haciendo referencia a la tabla 1, lo que vamos a hacer, es buscar en la columna código de la tabla, la primer celda con dato que encuentre, pero buscando desde abajo hacia arriba. Para indicarle la columna con la que deseamos trabajar, ponemos punto y seleccionamos la propiedad listColumns, y entre paréntesis, podemos ponerle el índice, que sería 1 para la columna código en este caso, o también podemos colocar el nombre de la columna entre comillas dobles. Aquí nuevamente voy a colocar un espacio y un guión bajo para poder continuar el código una línea más abajo. Ahora, tenemos dos opciones, podemos elegir el objeto data.body range, para que no tome en cuenta el encabezado, o usar el objeto range, para que sí lo tome. Vamos a usar el objeto range, ¿por qué? Pues si buscamos en la columna código y no existe ninguna celda con dato, ni siquiera el encabezado, nos va a devolver un error, en cambio, usando range, si no existen datos aún, al menos está el encabezado, y podemos luego, desplazarnos una celda más abajo. Para buscar, vamos a usar el método find, ponemos punto, y seleccionamos find. Luego, entre paréntesis, ponemos que vamos a buscar, ponemos el comodín asterisco entre comillas, para que busque cualquier dato, luego, tenemos que indicarle que busque de abajo hacia arriba, ponemos search direction, y seleccionamos XL previous. Ahora ponemos select, y veamos cómo resulta. El encabezado, ya se selecciona. Luego nos desplazamos una celda más abajo con offset. Ya está funcionando. Finalmente, vamos a poner el correlativo, pero como se trata de una tabla, va a cambiar un poco la fórmula, así que esta fórmula ya no nos va a servir, mejor hagámoslo desde la celda y luego copiamos. Repetimos el mismo proceso de la primera fórmula, pero al momento de indicarle el parámetro, colocamos el cursor encima del encabezado de la tabla hasta que se muestre esa flecha negra, y hacemos clic. Así seleccionamos toda la columna código y finalmente le sumamos 1. Reemplacemos la fórmula actualizada y probemos la macro. Claro que borramos la fórmula de la celda primero. Funciona bien, pero, ¿y si movemos la tabla? La ventaja de trabajar con tablas es que ya no necesitas referenciar a la hoja en la que se encuentran, y no interesa si las mueves, pues la referencia se hace directamente a la tabla. Veamos un caso más, ¿qué pasa si por ejemplo tenemos códigos borrados y deseamos completar esos espacios? Si probamos la macro actual, veremos que va a seguir colocando los nuevos códigos hacia abajo. Para solucionar esto, vamos a usar un tercer método. Con el método find, vamos a buscar la primer celda vacía, pero no podemos hacerlo en la columna código directamente, pues, si tiene encabezado y no le faltan datos entonces no va a encontrar ninguna celda vacía y va a devolver un error. Pero esto, podemos solucionarlo desplazando una fila más abajo toda la columna código, entonces, siempre encontrará una celda vacía, o sea, la que se encuentra fuera de la tabla. Como vimos anteriormente, podemos desplazar un rango usando la propiedad offset, entonces, aquí vamos a colocar offset, y le indicamos que desplace la columna código una fila hacia abajo y 0 columnas, también le indicamos que busque vacío, o sea, 2 comillas dobles. Probemos. Lo puso debajo de todos, es porque anteriormente le indicamos que busque de abajo hacia arriba, pero ahora queremos que busque de arriba hacia abajo, que es su búsqueda por defecto, así que borraremos esta línea.
Ahora lo puso encima del 5, es porque anteriormente estaba buscando la celda con dato y luego se desplazaba una celda más abajo. Tenemos que borrar ese offset también. Ahora ya lo realiza correctamente. Conozco un método más para averiguar o hacer referencia a la primer celda vacía dentro de una tabla. Primero eliminemos las filas de la tabla. El método hace lo mismo que este último realizado con Find, pero se realiza mediante una fórmula. Primero ingresemos algunos datos en la columna código y a propósito hacemos que falten algunos. Vamos a usar la función desref, que hace algo muy similar a lo que hace offset en la macro. Es decir, vamos a referenciar toda la columna código incluyendo el encabezado, y la vamos a desplazar una fila más abajo para de esta manera, obligarla a encontrar al menos una celda vacía. Luego, le indicamos que nos desplazaremos 0 columnas, o simplemente lo dejamos vacío ese parámetro. Como lo estoy haciendo en Excel 2016, para evaluar la fórmula, debo ingresar a la celda presionando F2, y luego presiono F9. Estos valores corresponden a este rango. Presiono Control Z para volver, y comparamos los valores con vacío, para verificar cuáles no contienen código. Aquí, los vacíos los toma como verdaderos porque cumplen la condición. Luego, hay que convertir estos valores en unos y ceros, unos para verdaderos, y ceros para falsos. Una forma de lograr esto, es encerrar toda la fórmula entre paréntesis, y anteponerle dos signos de menos. Ahora, estos valores binarios, corresponden a cada celda del rango. Como los unos corresponden a las celdas vacías, entonces vamos a usar la función coincidir, la cual, nos va a devolver la posición dentro de la matriz, del primer uno que encuentre. En este caso corresponde a la tercera posición. Ponemos entonces, coincidir 1, en esta matriz, y el tercer parámetro lo dejamos vacío o ponemos 0 si deseamos. Devuelve un error, esto se debe a que coincidir no puede leer la matriz. Para obligarla a hacerlo, debemos de encerrar la matriz en la función índice, indicándole 0 o vacío en su parámetro fila. Una vez hecho esto, ponemos coincidir 1, en esta matriz, y el tercer parámetro lo dejamos vacío. Ahora sí lee correctamente la matriz y nos devuelve 3. Finalmente vamos a usar nuevamente la función desref, para desplazar desde el encabezado, esas 3 filas, para que así coincida con la fila del código vacío. En desplazar columnas le ponemos vacío o 0. Si presionamos F2 y F9, vamos a obtener dos ceros separados por coma. La coma es el separador de columna, pero puede variar. Estos ceros hacen referencia a estas dos celdas en la tabla. Ahora copiamos la fórmula sin el igual, y vamos a la macro. Borramos este código exceptuando el max, y como hicimos anteriormente, entre corchetes, pegamos la fórmula. Desref lo cambiamos a offset, luego, encabezados, le cambiamos a headers, coincidir, le cambiamos a match, la función índice, le cambiamos a index. Aquí hay otro desref, le cambiamos a offset. El todo, le cambiamos a all. Eso creo que sería todo. Ahora vamos a declarar una variable tipo range, para almacenar esa fila vacía. No hay que olvidarnos de colocar set, antes de asignar el valor a la variable porque es de tipo range, y range es un objeto. Como la fórmula hace referencia a dos celdas, tenemos que asignarle los dos valores mediante un array. El primer valor será el código correlativo, mientras el segundo será el producto en este caso. El correlativo está en la función max. Ahora colocamos coma para poner el segundo valor. Como ejemplo pondremos cualquier cosa. De esta manera ya se completan los espacios vacíos, ya ustedes eligen el método que mejor les parezca, y no olviden que así como hice uso de la propiedad select, se puede hacer uso de la propiedad address, o row, y pueden almacenar esos valores en variables, ya eso queda para ustedes.